¿Qué tal, amigos? Buenos días, estamos empezando una nueva semana. Hoy es ya 8 de agosto y les damos la más cordial bienvenida a esta emisión nacional de noticias. Qué gusto compartir contigo, Joana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liz? Muy buenos días. Esperamos que todos ustedes hayan pasado un excelente fin de semana. Empezamos ya con los entrevistados. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy? Le contamos que más adelante estará con nosotros en nuestro espacio de entrevistas Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En una especie de limbo jurídico ha caído esta situación del superintendente de bancos de su designación. El presidente Guillermo Lasso remitió una nueva terna, pero hay la decisión judicial de un juez de San Borondón de revocar lo que en su momento la jueza también, Larissa Ibarra, había otorgado, ¿no? Esto dando paso a la nulidad de la posesión de Raúl González. Vamos a estar en pleno este tema con Hernán Ulloa y otros más. Así es, también nos va a acompañar María Teresa Escobar, ella es directora de Primicias. Con ella hablaremos sobre la coyuntura política, la inseguridad jurídica en el país y también sobre el caso Narcogenerales, en el que informes de la Contraloría señalan responsabilidad penal contra 3 oficiales de la policía, 2 de ellos en servicio activo. Vamos a empezar con el desarrollo de la información, contándoles también lo que es noticia a nivel internacional, la posesión ya de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Y por primera vez en la historia de Colombia, un presidente de izquierda tomó posesión. Gustavo Petro tomó juramento como el primer presidente de izquierda de Colombia ante miles de personas que acompañaron la ceremonia de investidura en Bogotá. Y una de las principales actividades, por decirlo así, dentro de esta ceremonia de posesión fue justo apenas cuando Gustavo Petro tomó posesión este domingo, fue que la espada del libertador Simón Bolívar, aquella que el M-19, la guerrilla a la que él perteneció, se robó en forma de protesta en 1974, fuera traída a la ceremonia de posesión, Liz. Y este acto se llevó a cabo frente a miles, cientos de miles de personas que se dieron cita en la Plaza de Bolívar, ahí en Bogotá. Hay que decir que el mandatario fue investido por la senadora María José Pizarro. Ella es hija de Carlos Pizarro, quien fue compañero de Petro en la guerrilla del M-19, ¿no? Son cosas simbólicas de las que estuvo llena esta posesión de Gustavo Petro. En su discurso también de posesión, él hizo alusión a cambios, a reformas que enviará, también lo había dicho previamente, como será el remitir en su administración al Congreso una reforma tributaria enfocada en lo social, dijo él, para poder destinar y conseguir recursos para ayudar a la población más vulnerable. En esta ceremonia de investidura pues estuvo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, el rey Felipe VI también estuvo ahí, así como el presidente de Chile, Gabriel Boric. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia. Y empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Empieza la Colombia de lo posible, dijo el ahora presidente ya Gustavo Petro. Y en otro tema, también de presidentes, el presidente Guillermo Lasso retornó a Ecuador luego de asistir a la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Lasso viajó el sábado en la mañana y retornó ya en horas de la noche de ayer de Colombia. Pero durante su visita aprovechó el tiempo y el mandatario mantuvo reuniones bilaterales en las que se abordaron temas como seguridad en la frontera norte, la intención de ingresar a la Alianza del Pacífico y la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos, un pedido que se lo hizo directamente al rey Felipe de España. Pasadas las 8 de la noche de este domingo, el presidente Guillermo Lasso arribó a Ecuador luego de su visita a Colombia para la investidura de Gustavo Petro. A su arribo en Guayaquil, el presidente Lasso reiteró los ejes principales de la reunión que mantuvo con su homólogo colombiano. Independientemente de quién sea su presidente, nuestra obligación es manejar esa buena relación de ambos pueblos, de Ecuador y de Colombia. Y hemos tenido una conversación muy amplia con el presidente Petro sobre temas relativos a la seguridad, integración económica,
hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de protección de bosques, oportunidades de trabajar juntos a nivel de la frontera, el desarrollo fronterizo. Esta visita también fue la oportunidad para mantener reuniones bilaterales. Una de las principales se dio con el rey de España, Felipe VI, con quien se abordó la intención de mejorar el acceso y circulación de ecuatorianos en la Unión Europea a través de la eliminación de la visa Schengen. Esperamos que para finales de año poder lograr esta meta y este objetivo. Él pues nos va a apoyar y tiene muy claro que luego de la integración económica, pues los flujos migratorios deben de ser, como los tiene Colombia y Perú, libres de una exigencia de visado. El presidente Guillermo Lasso indicó además que existe un gran avance en el anhelo de Ecuador de ingresar a la Alianza del Pacífico. Este tema se abordó en la reunión con el mandatario colombiano, esperando su respaldo, tal como ocurrió en la administración de Iván Duque. En este marco también se mantuvo un diálogo con el canciller de México, Marcelo Ebrard. En materia de negociación está muy avanzada, digamos que está, si hablamos en porcentajes, más del 80% de la negociación. Estamos puliendo detalles respecto de algunos sectores específicos. Ya que estamos muy cerca de llegar ya a un acuerdo y nos va a dar mucho gusto que Ecuador sea parte de la alianza. Otra reunión bilateral se dio con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, con quien se acordó llevar a cabo un gabinete binacional, primero en Ecuador y luego en Paraguay. Tenemos economías que pueden complementarse y un enorme potencial para aumentar nuestros intercambios comerciales, ¿verdad? Y también una alianza estratégica para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos a revisar otros temas. El juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, dispuso al Consejo de Participación Ciudadana que se abstenga de conocer la nueva terna que remitió el presidente Guillermo Lasso con candidatos para la superintendencia de bancos y ordenó a la Asamblea posesionar de inmediato a Raúl González como superintendente de bancos. Esta designación había sido anulada días atrás por una jueza de San Borondón. El presidente Guillermo Lasso incluso ya envió este fin de semana la nueva terna para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analice a los postulantes y se escoja de ellos un nuevo superintendente de bancos. A las 5:30 de la tarde del pasado viernes, una acción de protección con medida cautelar fue ingresada en la unidad judicial del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Detrás de ella, Diego Trujillo Yumiquinga, un ciudadano ajeno al proceso de designación del superintendente de bancos, quien solicitó que Raúl González sea posesionado por la Asamblea Nacional. El recurso fue conocido por el juez de ese cantón, John Eric Rodríguez Mindiola, quien en apenas 24 horas concedió la medida y ordenó a la Asamblea Nacional que de manera inmediata y urgente posesione al nuevo superintendente de bancos, Raúl Agustín González Carrión. Y además dispuso al Consejo de Participación Ciudadana que se abstenga de conocer la nueva terna que envió el Ejecutivo para la designación del titular de la superintendencia de bancos. Ocurre 6 días después de que la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, declarara nula la designación de González, luego de otra acción de protección interpuesta también por una ciudadana ajena al proceso. Para el constitucionalista André Benavides, este es un episodio más del abuso de las garantías constitucionales. Esto es un golpe a la institucionalidad, es un golpe al Estado de Derecho y evidentemente también vemos que existe este abuso, ese uso discrecional de las acciones de protección, pero lo más calamitoso es que jueces se presten para aquello. Benavides asegura que ninguna de las dos acciones de protección otorgadas en Yaguachi y San Borondón tienen asidero jurídico, pues lo correcto era llevar el caso a un juzgado contencioso administrativo. Sin embargo, ya con una decisión judicial previa que está siendo apelada en la Corte Provincial, el juez de Yaguachi asegura ha incurrido en un error. No es viable una medida cautelar en contra de una decisión judicial. Por lo tanto, yo ya podría advertir que el juez que emitió esta medida cautelar ya ha cometido un error inexcusable y obviamente que debería ser puesto en conocimiento ante el Consejo de la Judicatura para que inicie los procesos sancionatorios correspondientes. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, califica este capítulo como un hecho vergonzoso que atenta contra la institucionalidad del país. Es que el Ecuador ha llegado a convertirse en un manicomio
jurídico, generando un estado de desestabilización jurídica, social y política sin precedentes. Dice estar seguro de los intereses políticos que hay detrás y hace un llamado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a hacer caso omiso de la decisión del juez de Yaguachi, permitiendo así que el Consejo de Participación Ciudadana trate la nueva terna enviada por el Ejecutivo. Para resumirlo, el socialcorreísmo pretende y continúa utilizando la justicia para tomar el control de las instituciones de control. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, asegura que no se pronunciará por prudencia, no antes del jueves 11 de agosto, día en que se efectuará la audiencia de acción de protección, en tanto que el presidente del Legislativo no ha respondido a nuestra solicitud de entrevista. Se trata de una decisión judicial que enreda aún más una designación controvertida. En medio, el futuro de la Superintendencia de Bancos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y esta designación no es la única que debe atender el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este martes 9 de agosto se cumplirán los 5 días que tiene el presidente Guillermo Lasso para remitir al Consejo de Participación Ciudadana la terna para designar al nuevo Procurador General del Estado. Ya el tiempo que tenía Íñigo Salvador culminó el 31 de julio. Ahí se concretaron los 4 años en funciones, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana deberá designar a su reemplazo. Se conoció extraoficialmente que el Ejecutivo propondría nuevamente el nombre de Íñigo Salvador para el cargo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, hasta mañana está el plazo para que Guillermo Lasso pueda remitir esta terna, ya que Íñigo Salvador está en funciones prorrogadas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aclaró que son 2 generales en servicio pasivo y 1 en servicio activo los que fueron observados por la Contraloría tras exámenes especiales a sus declaraciones patrimoniales. El general en servicio activo sería Fausto Buenaño y el incremento no justificado de su patrimonio sería de $25.000. Tras conocerse que la Contraloría detectó inconsistencias en el patrimonio de 3 generales de la policía, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, hizo una aclaración respecto a la información inicial proporcionada por el contralor subrogante Carlos Riofrío. Hubo una confusión con el contralor, son 2 oficiales en servicio pasivo ya y 1 en activo. El cuadro de generales lo componen 25 oficiales y 1 en servicio activo. Se le ha encontrado una no justificación, digamos, de sus ingresos, pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25.000 que no los ha podido justificar. Y pese a que no se han oficializado los nombres de los policías involucrados, se conoció que el general en servicio activo, contra quien pesaría indicios de responsabilidad penal por sus declaraciones patrimoniales, sería Fausto Buenaño, excomandante de la Zona 8. Ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega. Sin embargo, eso pasa a Fiscalía. Nosotros adoptaremos las posiciones que correspondan. A mí me toca al señor presidente presentarle una solución y los otros oficiales que están involucrados ya son oficiales del servicio pasivo. Ellos tendrán que defenderse. Respecto a este tema, el presidente Guillermo Lasso dijo que justamente está a la espera de la confirmación de los nombres para tomar una decisión. Todavía no he sido formalmente informado. Tan pronto eso suceda, procederemos de acuerdo con la ley. Los informes de la Contraloría serán remitidos a la Fiscalía, que iniciará indagaciones previas sobre el incremento injustificado del patrimonio de los 3 policías para determinar su origen. Los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de generales de la Policía Nacional se realizaron después de un pedido de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, por la denuncia que hizo el embajador estadounidense Michael Fitzpatrick sobre la existencia de narcogenerales en Ecuador. Alberto Luna, 24 horas. Ya lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, aún no se lo ha informado de forma oficial para que él se pronuncie sobre... 7 de la mañana con 19 minutos, seguimos con más noticias y avanza el cronograma electoral con 624 procesos de democracia interna realizados por las organizaciones políticas. Cerró el Consejo Nacional Electoral esta etapa en la que los partidos y movimientos definieron sus candidatos.
Así es, se habla de más de 200 alianzas que se conformaron a nivel nacional, provincial y parroquial. En tanto, ya el CNE ha establecido que 13.450.047 personas deberán acudir a las urnas el próximo año en febrero para elegir alcaldes, prefectos, concejales y también vocales de las juntas parroquiales. Y recordemos, dentro de esa elección también tendremos que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Al momento están inscritos y pugnando por ser candidatos más de 190 personas para ocupar una vocalía o una consejería dentro de ese organismo. Las elecciones se realizarán el próximo año, el 5 de febrero. Y escuchemos lo que dice. A los técnicos delegados para que les puedan dar asistencia técnica. Si por alguna razón una organización política no cumple con la hora agendada y el último día, lamentablemente sus candidatos no podrán ser inscritos para participar en las elecciones. Con el informe del veedor del Consejo Nacional Electoral, se acepta o no los procesos de democracia interna. Y efectivamente, como lo mencionábamos, pues hasta la medianoche de ayer domingo, las organizaciones políticas podían registrar sus alianzas y participar así en las elecciones del próximo año. Hay provincias donde 8 movimientos y partidos hicieron uno solo para inscribir candidatos. De esta forma buscaban sumar apoyos e inscribirse directamente. El Consejo Nacional Electoral sí estaba preocupado porque la mayoría de estos partidos habían dejado para el último día, las últimas horas, para cumplir uno de estos requisitos para así participar en las elecciones del 5 de febrero. Hasta las 5 de la tarde de este sábado 6 de agosto, 210 alianzas entre organizaciones políticas registró el Consejo Nacional Electoral en su sistema electrónico. De ellas, 118 ya fueron validadas por el organismo. 34 son provinciales, 76 cantonales y 6 parroquiales. Y es que las cifras lo confirman. En provincias como Santo Domingo de los Hachi, Las Pichincha y Los Ríos, es donde más organizaciones políticas se aliaron para participar. En esta última, 8 movimientos y partidos se registraron como uno solo. En Pichincha, por ejemplo, hay 6 partidos y movimientos que se unieron y hay al menos 8 precandidatos a la prefectura y 11 a la alcaldía de Quito. Para el experto electoral Esteban Ron, las alianzas se dan más allá de una afinidad ideológica. Lo que vemos es que las alianzas definitivamente y para estas elecciones son estrictamente electorales o funcionales. Electorales que solo duran para una elección determinada y funcionales para cumplir un fin determinado. Pero Ron habla de otros escenarios y recuerda que las alianzas deben durar hasta después de posesionadas las nuevas autoridades. En esto hay un riesgo que corren, explica. Porque cada una de las alianzas va a empezar a reclamar sus espacios decisionales o sus espacios de representación dentro de estos cuerpos colegiados. Entonces ahí se rompe la estabilidad de la alianza. Entre otros incentivos, las organizaciones políticas que se registren en alianza reciben un porcentaje adicional para la promoción en campaña. Así lo establece al menos el Código de la Democracia. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En otros temas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ya confirmó que desde el próximo 15 de agosto otra empresa se va a encargar del servicio de call center para que los usuarios, los afiliados puedan agendar sus citas médicas y han dicho y han garantizado que no se va a ver interrumpido en la transición pues este servicio para los usuarios del IES. El consorcio Florida Group operará solamente hasta el 14 de agosto. La nueva empresa se escogerá tras un concurso. Según el IES, está garantizado que este servicio continúe operando con normalidad. Recordemos que semanas atrás este servicio fue suspendido por falta de pago. El IES ya garantizó, oficializó, confirmó que se habían cancelado los más de 3 millones de dólares que se adeudaba a esta empresa. Sin embargo, la empresa dijo que no podía seguir prestando el servicio porque no había ninguna garantía que estos retrasos no se cumplan nuevamente. La Asamblea Nacional aprobó este fin de semana el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza sin acoger las 21 observaciones hechas por el Ejecutivo. Solo dio paso a una de las 21 objeciones que contenía el veto parcial y también ya el Ejecutivo se pronunció al respecto. La Asamblea no dio paso a las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley que regula el uso legítimo de la fuerza de policías, militares y agentes penitenciarios. Con 96 votos a favor, ratificó el texto original de 20 de las 21 objeciones que había presentado el presidente Guillermo Lasso.
De esta forma se mantiene la prohibición de que policías usen la fuerza letal en protestas sociales, lo que critica el experto en seguridad Mario Pazmiño. Hemos visto últimamente los niveles de violencia que se han ido gestando y generando a nivel de las protestas sociales, donde ya se emplean armas de fuego en contra de la fuerza pública. Y pone como ejemplo lo sucedido durante las recientes manifestaciones cuando convoyes con militares fueron atacados por personas fuertemente armadas. ¿Eso está bien? ¿Eso es protesta social pacífica? Estamos permitiendo y abriendo un espacio sumamente grave para lo que es el terrorismo urbano y la sedición urbana, con presencia de grupos armados. La ley también estipula que los uniformados no podrán usar animales adiestrados como perros o caballos en manifestaciones. El empleo de este tipo de animales evita que las violencias suban de nivel. Pero aquí el punto es el siguiente. Dice que el animal es agredido. ¿Por quién es agredido? ¿Por el policía que le está conduciendo al animal o por los manifestantes que utilizan lanzas para herir al animal? La votación se dio en el último día que tenía la Asamblea para resolver el veto parcial a ese proyecto de ley. Las 21 observaciones del presidente de la República podrán tener incluso buenas intenciones, no voy a entrar a debatir eso, pero se van en contra de la Constitución. Autoridades de gobierno y de la Policía Nacional también criticaron que la Asamblea no haya acogido las objeciones del Ejecutivo. La Asamblea ha demostrado que no está con la policía en este tema. Ahí vemos algunas incoherencias y bueno, así funciona la democracia en el Ecuador. Nosotros insistiremos luego en algunos otros mecanismos. El Ministerio de Gobierno informó al respecto que el Ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad para emitir el reglamento general a la ley y así dentro del marco jurídico existente, entregar a la Policía Nacional lo que el Legislativo le ha negado. Alberto Luna, 24 horas. Así es, en un comunicado el presidente de la República dijo que emitirán el reglamento general a esta ley. 7 de la mañana con 26 minutos. Bienvenida a esta hora al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, Liz, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Preguntarle más bien a usted cómo están las cosas una vez que se encuentran en la disyuntiva ante dos acciones de protección presentadas a jueces diferentes y con resoluciones distintas. Esto me refiero en cuanto a la posesión del superintendente de bancos Raúl González, la jueza Larissa Ibarra, que efectivamente se pronuncia por la nulidad de ese proceso para que él no pueda ser posesionado, pero por otro lado este fin de semana un juez más bien de Yaguachi que ordena a la Asamblea posesionarlo, cogiendo este recurso, y a ustedes les advierte con no tratar la terna que ya remitió el presidente Guillermo Lasso, la nueva terna. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, un saludo para el Ecuador entero. Me siento tranquilo porque como abogado de formación sé cómo actuar ante estas situaciones. Lo claro que tiene que estar ante el país es que se ha planteado una acción, una medida, una acción de protección donde una jueza emitió una sentencia constitucional. Es decir, esta jueza revisó el fondo de la acción y la revisión de la posible vulneración de derechos constitucionales, dando una disposición. Primero, la nulidad de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, y segundo, la disposición al presidente del Consejo de Participación Ciudadana para que le solicite al Ejecutivo una nueva terna y sobre esa terna se designe a la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos. Eso es lo que en materia constitucional corresponde, lo que corresponde en acatar las decisiones de las autoridades competentes, y ahora tenemos una medida cautelar donde lo que menciona en su parte principal es que la Asamblea Nacional debe posesionar a la autoridad designada en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana en base a una resolución que ha sido declarada nula por parte de otra autoridad constitucional. Entonces aquí no existe confusión, la autoridad de Yaguachi ha actuado con incompetencia, porque una vez que la primera persona ha actuado y ha resuelto sobre el fondo, que es la parte principal, y eso ha sido apelado, los jueces competentes en este acto serían los jueces de apelación, es decir, el tribunal con 3 personas que se conforme una vez que se aboque conocimiento de esa acción constitucional. Aparte también, Liz, hay algo muy importante que destacar, y es que una
medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial. Esto es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para evitar el abuso del derecho, para evitar que usted presente una acción de protección, le niegue un juez y como le negó ese juez, usted va y presenta otra a otro juez. Eso no existe. Existe un candado constitucional donde los jueces están prohibidos en hacer medidas cautelares o dictarlas en contra de decisiones judiciales. Pero, doctor, ¿esto de aquí no sería entonces el resultado de un abuso de ese recurso de acción de protección con el que se intenta poner o sacar autoridades y que podría señalarse incluso inició con su posesión, donde también pues se actuó de esa determinada manera por parte de la jueza Larissa Ibarra? Yo tengo clarísimo algo, de que el Consejo de Participación Ciudadana, siendo un organismo colegiado y siendo una entidad administrativa donde se emanan actos administrativos, esta entidad se encuentra sometido al control constitucional, y no solamente el Consejo, sino también las demás instituciones del Estado. Entonces, ante una sentencia emitida por una jueza que está ejerciendo justamente esta potestad constitucional, esta revisión de una posible vulneración de derechos, lo único que lo que le corresponde, en este caso al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es acatar con esta disposición judicial. No cabe otra opción, Liz, porque como abogado de formación lo mencionaba, aquí el incumplimiento conlleva a dos situaciones. Por un lado, la posible destitución del servidor público que no cumple con esta resolución judicial y por otro lado, la posible infracción penal que trata del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y ante ese escenario no queda la opción de cumplir con lo que manda la disposición judicial. Pero eso es lo que manda la disposición judicial efectivamente, pero aquí la preocupación es el limbo jurídico que se crea, esa inseguridad jurídica que se crea. Como yo le decía, cuando usted fue ya designado, posicionado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, eso también se dio una vez que la jueza Larissa Ibarra revocó esas medidas cautelares en su momento de la magistrada Vargas para dar paso a su posesión, dejando de lado ese recurso que presentó en su momento pues quien era presidente, Sofía Almeida. Y desde ahí en adelante vemos que nuevamente se repite esto, el hecho de ir a un recurso como es la acción de protección, donde el ciudadano siente que se vulneran sus derechos ante la actuación de un organismo y con eso o se quita o se ponen autoridades. Bueno, lo que usted menciona no tiene relación con lo que se está actuando en este momento, que es sobre lo que se está incurriendo la posesión o no posesión de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. En el momento en que se dio los problemas en el Consejo de Participación Ciudadana, usted recuerde, Liz, la primera persona que llevó esto a sede judicial no fue Hernán Ulloa, fue la consejera que ejercía como presidenta en aquel momento. Yo no llevé a la vía judicial constitucional ninguna de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que yo hice fue defenderme de que nosotros tenemos las facultades y atribuciones para poder designar autoridades, para poder tomar decisiones respecto de la remoción y designación de nuestras propias autoridades al interior, y eso nos querían impedir. Entonces yo me había abocado a saltar a la cancha también para poder defenderme, pero yo no actué primero. Eso que le quede muy claro al país. Y luego usted conoce perfectamente que se tomó una decisión judicial que ha sido ratificada por jueces de segundo nivel. Es decir, eso no está en discusión. El problema ahora, y efectivamente concuerdo con usted, es que en el caso actual, donde se han dictado medidas cautelares, estas medidas cautelares para haberse dictado, primero que el juez tenía que haber revisado si es que existía alguna otra acción constitucional que se encuentra en curso. En este caso existe una de la cual se ha apelado. Entonces la medida cautelar que él está dictando es inejecutable porque él no puede dictar una medida cautelar sobre una decisión judicial. Y eso lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales claramente. Con esto le quiero decir, este es mi criterio legal, pero yo no estoy aquí para orientar a la Asamblea Nacional sobre lo que tiene que hacer. Cada funcionario público es responsable por sus actos. Y yo tengo claro cómo tiene que actuar el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en este caso. Cuando yo traje a colación su ejemplo era porque
ya vemos que esto es un recurso que se lo utiliza de manera reiterativa, ¿no? Y ahora usted acaba de nombrar a la Asamblea. ¿Y qué va a pasar? Porque prácticamente Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea Nacional están enfrentados ahora en una decisión. Usted dice, se acogen como organismo porque así dice la ley a lo que resolvió la jueza Ibarra en su momento, la nulidad de este proceso, ¿verdad? Ahora está esta resolución de este juez multicompetente también de Yaguachi y la Asamblea, pues, que se niega a posesionar a Raúl González. Liz, permítame, la ciudadanía debe tener clara, y estoy seguro que los abogados indudablemente van a estar de acuerdo con lo que voy a mencionar. No tiene el mismo peso una medida cautelar constitucional que no resuelve el fondo de la controversia, ¿ok? Es una medida que trata de impedir una vulneración sin que revise el fondo, versus una sentencia constitucional donde se ha revisado el fondo y donde se ha revisado justamente la vulneración de derechos que fue demandada. Eso quiere decir... Entonces la sentencia tiene peso sobre la medida cautelar, y la medida cautelar, que es lo accesorio, lo secundario, no puede venir aquí a modificar una sentencia constitucional. Y eso quiere decir, entonces, doctor, que esto de acá ustedes... tenía que haber precautelado el juez de revisar de que no exista una acción judicial por los mismos hechos, para que no cometa el error de haber dictado una medida cautelar, que además, le digo, Liz, hasta este momento el Consejo de Participación no ha sido notificado oficialmente con esta medida cautelar. Nosotros nos hemos enterado a través de redes sociales, a través de otros mensajes por interno, pero no oficialmente. Y eso quiere decir, doctor, entonces que ustedes van a continuar con el debido proceso una vez que ya recibieron de parte del presidente Guillermo Lasso una nueva terna con 3 posibles candidatos a ocupar la superintendencia de bancos. Existe una sentencia constitucional que está ordenando que se realice un nuevo trámite para la designación de esta autoridad. Existe el pedido de la terna inmediatamente al señor presidente de la República del Ecuador, quien también ha remitido esta terna con la documentación respectiva. Y lo que corresponde reglamentariamente es que esta documentación pase a manos del equipo técnico que se va a encargar de darle el trámite correspondiente a la primera fase del proceso de designación. Pero el procedimiento ya está en curso desde el momento en que la jueza emitió la sentencia donde dispone el Consejo de Participación que tenemos que solicitar una nueva terna al Ejecutivo. Entonces actuarán de manera paralela, tanto para la designación de un nuevo superintendente de bancos desde el punto de vista y también sobre la designación del procurador, una vez que mañana vence el plazo para que el presidente remita también una terna en ese sentido. Por supuesto, estamos en espera de revisar la terna, pero los procedimientos continúan en el Consejo de Participación Ciudadana, y una vez que sea notificado con esta medida cautelar, pues lo pertinente es argumentar en derecho al señor juez para pedir la revocatoria de la misma. Quiero agradecerle, doctor Ulloa, que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Quiero darle la bienvenida a esta hora a María Teresa Escobar. Ella es directora de Primicias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Liz. Muy buenos días y buenos días para la audiencia de Teleamazonas. En la entrevista anterior abordábamos esta situación que envuelve la designación, posesión del superintendente de bancos, y de ahí se deriva esta preocupación también de lo que está pasando en el país, ¿no? De esta inseguridad jurídica que muchos atribuyen al abuso de recursos, que sí, que plantea la ley, pero que se usan desmedidamente, como el recurso de presentar una acción de protección. Y ahí lo que muchos se preguntan es si es que se está judicializando la política y politizando la justicia. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Qué considera? A ver, Liz, el problema de la inseguridad jurídica es bien complejo. Yo creo que ya ha llegado un punto en que está afectando la imagen del gobierno, no solamente dentro del país, sino fuera. Recientemente hubo un informe del Departamento de Estado. Es un informe que el Departamento de Estado emite con cierta regularidad y habla del clima de inversiones. Y dice que Ecuador sigue siendo un país riesgoso o de alto riesgo para la inversión. Todas estas controversias entre poderes del Estado, estas a veces choques entre poderes que estamos viendo, ya no solamente afectan al país de manera interna, sino que le están afectando la posibilidad de Ecuador de traer inversión y de reactivar la economía y de proyectar hacia el mundo una imagen que sí se proyectaba al comienzo de este gobierno, que era de un gobierno reformador, de que Ecuador iba a atravesar un cambio,
y había mucha expectativa fuera del país alrededor de esto. Ahora, claro, y en este sentido el gobierno siempre ha dicho que respeta la independencia de cada función del Estado y la mirada recae quizás en la función judicial, como en este caso del superintendente de bancos, donde dos jueces tienen posiciones contradictorias y uno dice cómo se explica, ¿no?, que los dos, basándose quizás en lo que dice la ley, lleguen a dar paso a una especie de limbo jurídico, aunque el presidente del Consejo de Participación Ciudadana decían que ellos tenían muy claro el tema y que ellos se acogen a lo primero, a lo que resolvió la jueza Larissa Ibarra. Uno de los problemas de Ecuador es que su legislación no es clara y está, al no ser clara, está sujeta a todo tipo de interpretaciones y las interpretaciones pueden ser discrecionales. Y por eso esto no es un caso aislado, uno ve una serie de eventos en las que hay diferentes interpretaciones alrededor de un solo proceso o alrededor de una ley. Eso es lo que da origen a la inseguridad jurídica en el país y eso le hace un daño profundo, no solamente al gobierno, a su imagen, sino también a la economía y sobre todo al plan original del gobierno. Nosotros ya no nos acordamos porque la memoria es breve, que se hablaba de un efecto Lazo al comienzo de este gobierno y había muchas expectativas alrededor de eso, pero todo se ha ido enredando en esta serie de controversias y de interpretaciones de la ley que son discrecionales y que dan espacio a este tipo de problemas que a la larga son una cortapisa para el desarrollo del país. Si el país no logra ponerse de acuerdo en una agenda mínima, si el país no logra tener un ordenamiento jurídico medianamente claro y que tenga una sola interpretación y no esté sujeto a la interpretación de un juez o de otro juez o de es decir, del funcionario que tiene al frente la ley, entonces el país no se va a poder desarrollar. ¿Y qué debería pasar entonces? Y vamos a vivir en una eterna controversia. ¿Y qué debería pasar entonces? Quizás porque lo que vemos ahora, como ya lo mencionaba, es que a través de estos recursos como una acción de protección o se ponen o se quitan autoridades. Así es, eso no puede ser. Ecuador tiene que superar esa etapa de inestabilidad jurídica. Esa inestabilidad jurídica trae inestabilidad política. Si el país quiere estabilizarse, quiere entrar en los debates contemporáneos que ya no pasan por ahí, entonces es necesario tener un gobierno muy fuerte que envíe unas señales muy claras. Es necesario hacer reformas para que las leyes no sean interpretadas de acuerdo con el funcionario que las está tratando de aplicar. Pero ese panorama de ese reordenamiento jurídico y de esas reformas, yo lo veo muy complicado porque tenemos un bloqueo entre el Ejecutivo y la Asamblea. Va a ser muy difícil, por ejemplo, que la Asamblea pase reformas o que pueda darse ese ordenamiento jurídico, esa limpieza jurídica en un momento en que se acercan ya las elecciones seccionales y los legisladores pues van a estar menos abiertos a aprobar reformas o a tomar decisiones que tengan algún impacto o algún costo político. Eso pese a la comisión que se intenta conformar esta semana para dar paso a ese acercamiento entre la Asamblea y el gobierno. Ese acercamiento es importante y es interesante, pero lo que yo no veo muy claro es el timing. Ya tenemos las elecciones seccionales al frente, ya falta muy poco. ¿Cómo va el gobierno a convencer a los legisladores de tomar decisiones que a veces son duras y que tienen un costo político cuando las elecciones están ya a puertas de suceder? Ahí viene un tema interesante, Liz, y es que el gobierno perdió momento, el gobierno perdió tiempo valioso, que lo tenía cuando comenzó, porque tenía un voto de confianza, como decía antes, se hablaba incluso de un efecto Lazo, tenía un voto de confianza muy fuerte en el exterior, pero estamos viendo que este desorden jurídico y político ya superó las fronteras de Ecuador y ya está siendo objeto de informes internacionales. Y ya la imagen que tenía de un gobierno reformador, la esperanza que había de que se hicieran unos cambios en Ecuador, es decir, que el país se organizara, eso perdió momento. Es decir, ya
esa expectativa como que está agonizando. Y en eso de ahí, María Teresa, también cómo se enmarca lo que vemos y que tiene que ver con relación a la corrupción. Quizás en el primer año del gobierno pues no saltaron estos casos, pero ahora está Danubio, está Depuración, donde se ve que esta corrupción se expande a organismos del Estado, y a eso sumado también este resultado del examen de Contraloría, el patrimonio de generales, después de estas declaraciones de que en el país hay narcogenerales. Uno de los elementos que cita el informe del Departamento de Estado, que pasó un poco inadvertido la semana pasada, pero que para mí es súper diciente y súper importante, es la corrupción. ¿Por qué Ecuador no logra superar su imagen como país inseguro? Porque tiene también, aparte del bloqueo político y legal, tiene un problema de corrupción. Ese problema se ha venido agravando con la incursión del crimen organizado en la vida del país. Y no se ve una estrategia clara de parte del gobierno para combatir esa corrupción. Recientemente vimos un nuevo cambio en la gerencia de Petroecuador. Entonces, la corrupción también es un elemento que produce mucha inestabilidad. Y hay algo de lo que no estamos hablando y también es muy importante, y es la incursión del narcotráfico en la política, lo que se llama la narcopolítica. Se vienen las elecciones seccionales y los controles que tiene Ecuador para verificar la licitud de los fondos de las campañas políticas son muy limitados. Estamos viendo escándalos de compra y venta de cargos, estamos viendo escándalos de tráfico de influencias. Esos son elementos muy claros que están mostrando que el narcotráfico está permeando, está empezando a permear la política, y eso es sumamente grave. Y ahí el tiempo lo tiene el gobierno todavía para poder adoptar los correctivos e implementar las vías que permitan precisamente pues identificar, reaccionar ante esto que ya se convierte en un problema en el país. Yo lo que creo es que el gobierno lo que menos tiene es tiempo. El gobierno tuvo tiempo al inicio de su mandato para hacer una serie de reformas, y eso se esperaba, que modernizaran la estructura política y económica del país. Se esperaba una agenda muy ambiciosa de reformas, por eso se hablaba del efecto Lazo, pero ese tiempo ya pasó. Ahora el gobierno está envuelto en una serie de problemas cotidianos y yo no sé si tenga ya el tiempo para hacer esas reformas. Ahora estamos envueltos en un bloqueo con el legislativo que puede que se resuelva o no. Y si se resuelve, como te decía Liz, yo no sé si los legisladores tengan la voluntad de hacer las reformas y de apoyar al gobierno en decisiones que son difíciles, que tienen un costo político alto, cuando ya tenemos las elecciones seccionales frente a nosotros. Iremos viendo qué sucede. Quiero agradecerle, María Teresa, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a ti, Liz. Que tenga un buen día. Ustedes también, amigos. Con eso estamos despidiendo ya esta emisión de noticias, pero enseguida vienen las de la comunidad. Que tengan un excelente inicio de semana.